¿Cuál es el consejo más importante que tienes que hacer para dormir bien y curar el insomnio? Hola, aquí es Diseño de Sueños, donde aprenderás por qué y cómo dormir apropiadamente. Bienvenidos y bienvenidas a esta serie, donde te compartiré tips muy prácticos con los cuales podrás lograr una mejor calidad de sueño desde esta misma noche. Si quieres conocer estos tips, dale like a este video ahora, por favor. Gracias. Hay muchas cosas que se pueden hacer para dormir mejor, desde evitar cafeína hasta hacer actividades relajantes antes de dormir. Pero entre todo eso, lo más importante, que de hecho en lo personal me ha ayudado mucho a tener un sueño mucho más profundo, es lo siguiente. Y no lo olvides, hay que tener un horario de sueño regular. Te tienes que levantar y despertar todos los días a la misma hora. Y esto es porque en la naturaleza prácticamente todo funciona a partir de ciclos, desde ciclos astronómicos hasta atómicos. De hecho, no se me ocurre nada que no funcione a partir de esto. Si tú sabes de una cosa en la naturaleza que no funcione con ciclos, por favor ponlo en los comentarios. Y también las células sabemos que tienen ciclos de vida, de alimentación y de actividad. Por lo tanto, las personas también lo tenemos. Y principalmente estamos regidos por el ciclo del día y de la noche. ¿No te has preguntado por qué es que te da hambre todos los días a la misma hora? Y es que tenemos un reloj biológico conocido como ciclo circadiano, el cual puede saber la hora que es con estímulos físicos como el de la luz. Y sabemos que para dormir no es tan fácil como de, oh, estoy despierto, ahora estoy dormido. Y es porque el cuerpo se tiene que preparar. Tiene que hacer un cóctel hormonal para que podamos llegar a un sueño mucho más profundo. Y si nos dormimos y despertamos en horarios disparatados, el cuerpo no va a saber a qué hora tiene que empezar a secretar las hormonas que propician el sueño profundo. Y ahora que estamos en cuarentena, se ha vuelto muy fácil no respetar nuestro sueño. Pero la cuarentena también es una excelente oportunidad para estabilizar nuestros horarios del sueño. Ya que no salimos los fines de semana por las noches a eventos sociales, va a ser mucho más fácil irnos a dormir a la misma hora todos los días de la semana. Y aunque tengas un horario constante, de nada te va a servir si te acuestas a las 2 de la mañana y te despiertas a las 6 de la mañana. También hay que dormir lo suficiente. ¿Pero cuánto es dormir lo suficiente? Yo digo que son 7.5 o 9 horas. La Academia Americana de la Medicina del Sueño y la Sociedad de la Investigación del Sueño juntaron 15 expertos para llegar a un consenso revisando 5.314 artículos científicos, donde se estipula que lo que se debe de dormir para personas entre 18 y 60 años son entre 7 y 9 horas para mantener una salud óptima. En lo personal yo recomiendo estos dos números, 7.5 o 9 horas, porque los ciclos del sueño que se pueden dividir en términos prácticos en ciclo profundo y ciclo ligero. Estos duran 1.5 horas. ¿Y no te ha pasado que te despiertas un día después de dormir 8 horas de corrido sintiéndote muy mal? Fue porque te despertaste en el sueño profundo y aunque hayas dormido bien, no te sientes descansado por el momento en el que te despertaste. Por eso si pones exactamente 7.5 horas te vas a despertar en el sueño ligero y va a ser más fácil. Y puede cambiar entre persona y persona. Para ello hay unas aplicaciones, en particular esta de Sleep Cycle, suena la alarma cuando detecta que estás en el sueño ligero. Les recomiendo descargarla. También hay que saber que tiempo durmiendo no es lo mismo que tiempo en cama. Asegúrense de dormir por lo menos 7 horas todos los días. Pero yo puedo dormir 6 horas y estar perfectamente bien. Claro, puedes hacerlo. Solo debes de estar consciente que aumentas tus riesgos de obtener obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas, infarto, entre otros cuantos beneficios como cometer más errores, tener más probabilidades de sufrir accidentes y, en general, tener una mayor probabilidad de morir. Y muy importante es que también se va a suprimir tu respuesta inmunológica en contra de los virus y bacterias. Y si te sientes bien durmiendo 6 horas todas las noches, lo más probable es que ya te hayas acostumbrado a sentirte de la mierda. Hay una correlación entre dormir más de 9 horas y la depresión.
Pero es más probable que la depresión cause que duermas mucho y no sea al revés. Entonces, dormir mucho tiempo no es necesariamente poco recomendable. De hecho, es deseable si estás enfermo o para personas jóvenes. Entonces, si tienes el tiempo y tienes ganas, date durmiéndote más de 9 horas. Subiremos un video sobre la verdad de la marihuana y el alcohol y su relación con el sueño a los 420 suscriptores. Así que suscríbete ahora, por favor. Y claro que es muy fácil decir que te tienes que ir a dormir todos los días a la misma hora. Pero no es tan fácil porque tenemos todos estos aparatos electrónicos los cuales están confabulando en contra de nosotros. Hay que saber que las redes sociales, entre más tiempo pasemos en ellas y menos tiempo estemos durmiendo, más dinero van a ganar. Entonces están diseñadas para tener ganchos que nos van a atrapar ahí durante horas y horas. Y cualquiera que tenga una cuenta en Facebook o en Twitter o en YouTube sabe que esto es cierto. Y podemos ganarles en su propio juego, y de hecho es muy fácil. Solo hay que poner una alarma a la hora que nos vamos a dormir, o unos 20 minutos antes para que tengamos tiempo de relajarnos y desconectarnos. Pero ¿a qué hora deberías de poner esa alarma? Cuando estamos dormidos secretamos la hormona del crecimiento, la cual también es conocida como la hormona de la juventud. Esta ayuda a hacer crecer los músculos, a quemar la grasa y mejora las actividades cognitivas. De hecho, también su ausencia está relacionada con la depresión. Y secretamos más hormona del crecimiento entre las 10 de la noche y 2 de la mañana. Esto es si estamos dormidos. También depende del cronotipo, si son una persona de la mañana o si prefieren despertarse tarde. Eso está establecido por factores genéticos y no hay que ignorarlos. Eso ustedes lo pueden saber dependiendo de cómo se sientan a lo largo del día. Es muy probable que tú ahorita te estés desvelando. Entonces sería muy descabellado que quieras poner tu alarma a las 9 de la noche para tener muchísima más hormona del crecimiento. Entonces recomiendo que pongas una alarma cerca de la hora en la cual te estás durmiendo ahorita. Y si quieres dormirte más temprano, después de que pasó una semana, recórrela 15 minutos cada día. ¿Y a qué hora me voy a despertar? Eso también depende de muchas cosas, incluyendo factores genéticos. Y si quieres saber cuánto sueño necesitas de entre 7 y 9 horas, lo que puedes hacer es durante una semana no ocupar ninguna alarma despertadora. Y así vas a saber más o menos a qué hora tus ciclos biológicos del sueño terminan. Y a partir de ahí ya podrás poner una alarma si es que la necesitas, aunque lo más recomendable es no ocupar ninguna alarma, que de hecho es lo que hago yo, despertarme solito. Si verdaderamente tienes un compromiso para respetar tu sueño y evitar enfermedades crónico-degenerativas a la vez que mejoras tu estabilidad emocional y racional, pon en los comentarios a qué hora vas a poner tu alarma para irte a dormir. Es muy importante que lo escribas porque así va a ser mucho más probable que te mantengas a ese horario. Y si lo planeas recorrer, también escríbelo, que aparte me interesa saber cuáles son tus planes del sueño. Como sabes, los aparatos electrónicos causan efectos devastadores en nuestro sueño. Si quieres saber cuáles son y qué hacer al respecto, ve nuestro próximo video. Pero justo antes ve a poner tu alarma y regresa aquí para seguir viendo mis videos. Gracias por ver y sé feliz.